Muy buenos días a todos los que nos siguen en nación.com. Me encuentro esta mañana con el señor Leopoldo Yukimer, que él es de la Red Sismológica Nacional y nos va a aclarar a todos algunas dudas y nos va a ayudar a comprender un poco toda esta sismicidad que tuvimos el 12 de mayo, este fin de semana en que se sintieron temblores tanto en el sur del país como en Parrita. Don Leopoldo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muy amable por explicarnos. Creo que la primera pregunta que debo hacerle es, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la zona sur del país, cerca con Panamá? Ok, bueno, ayer tuvimos un sismo muy relevante porque tuvo una magnitud de 6,0. Esto es un sismo, lo describimos como magnitud intermedia, pero es una magnitud importante. Y además tuvimos sismos en diferentes partes del país. En total tuvimos casi 50 temblores en el día, en diferentes zonas, pero especialmente en la zona limítrofe entre Costa Rica y Panamá. Este temblor relevante que ocurrió a la 1:24 se sintió muy fuerte en la zona limítrofe entre Costa Rica y Panamá, inclusive generó intensidades de 6 y 7. Esto significa caída de objetos de los estantes, algunos daños en algunas viviendas, y esto entonces ocasionó mucha alarma en la población, especialmente en esa zona del país. El sismo llegó a sentirse también en el Valle Central. Adicionalmente ocurre entonces otro temblor importante que es el de Parrita, exactamente, que se presenta a las 7:01 de la tarde. Este evento tiene un origen diferente, pero ¿cómo se encuentra? Más ¿Tiene cercano, relación entonces? No, ¿verdad? no tiene relación en el sentido que tiene un origen en un proceso diferente, pero a nivel global, en realidad todos los sismos que ocurren en Costa Rica responden a un fenómeno principal, que es la subducción de la placa del Coco bajo Costa Rica, y los esfuerzos que eso genera en el país producen fallas locales, etc. Entonces, en un nivel muy grande podríamos decir que todos los sismos están relacionados, pero cuando ya los analizamos en detalle, no podríamos conectar estos dos eventos. Es en realidad más bien una coincidencia que hayan ocurrido el mismo día. Ahora, en un lenguaje, digamos, que sea, diga usted, para no iniciados, ¿cuáles son, digamos, los orígenes de uno y otro, digamos, evento? Y cómo podría, digamos, explicarse para que se haga una diferenciación entre ambos, aunque hayan sí efectivamente coincidido en una jornada? Claro, empecemos entonces con el de las 7:01 porque es un poco más fácil. Okay. Este temblor entonces es un poco más cercano a San José, tiene una magnitud de 4,8, ocurre a una profundidad de casi 40 kilómetros, y esto entonces ocurre en la subducción de la placa del Coco. Esto es a una profundidad intermedia, donde la placa entonces se hunde debajo de Costa Rica, y allí ocurren muchos temblores que llegan hasta profundidades en algunas partes del país de 200 kilómetros. Entonces responde a un proceso de subducción, lo llamamos deformación interna de la placa del Coco. Ese lo conocemos muy bien. Pero vayamos al sismo que ocurre entonces en la zona limítrofe. Aquí tenemos una zona que es muy complicada desde el punto de vista tectónico, porque los sismos pueden ocurrir en diferentes orígenes. Existen fallas locales, existe la subducción, existe también el límite entre la placa del Coco y la placa Nazca, que se le llama la zona de fractura de Panamá, y esta zona de fractura de Panamá se presume que se hunde también debajo del istmo centroamericano. Entonces los temblores pueden ocurrir en diferentes partes. Para poder determinar exactamente el origen de este temblor, tenemos que resolver muy bien la profundidad del sismo. En este momento, las opciones para el origen del temblor podría ser muy bien que sea la subducción de la zona de fractura de Panamá, o también podría ser una falla local en la corteza. Ambas posibilidades podrían haber servido para explicar, pueden servir para explicar el origen de este temblor. Entonces necesitamos resolver un poco más con certeza la profundidad del evento para poder determinar mejor el origen. Y entiendo además que después de ese primer evento fuerte de la 1:24 p.m. en la zona sur, se presentaron al menos un par de réplicas, digamos, sí, fuertes. Estoy seguro que fueron más réplicas, sí, pero al menos dos que tuvieron cierta fuerza, ¿verdad? No sé si eso también les ayuda o no en la identificación del origen. Claro que sí, nos ayuda. La distribución de las réplicas ilumina la fuente. Entonces en este momento las réplicas parecen preliminarmente alinearse en una dirección norte-sur. Entonces nos da una idea, pero de nuevo, ¿verdad?, que podría ser o una falla en la superficie, o podría ser la subducción de la zona de fractura de Panamá. Es un sismo realmente muy interesante, y es una zona donde han ocurrido sismos de esta magnitud muchas veces. De hecho, los pobladores de la zona sur
son los que más sienten temblores fuertes con frecuencia. En comparación a otros lugares. En comparación a otros lugares del país, es una zona donde en esta fuente de la zona de la península de Urica han ocurrido varios terremotos importantes. El más grande de ellos ocurrió en 1934, que es un sismo muy grande que tuvo una magnitud, se presume, de 7,6 o 7,7. Y muchos generados en estas fuentes, incluido un sismo que ocurrió en una Navidad en el año 2003. Ese terremoto tuvo una magnitud de 6,6 y su origen podría ser similar al de esta ocasión. No, y ahí, digamos, es el recuerdo más inmediato para esa población de un sismo fuerte hasta el día de este 12 de mayo. Quería preguntarle también, bueno, como evidentemente es una zona muy activa y usted mismo me explica que ahí la población del país es donde posiblemente es la que más siente temblores, que si será o no, digamos, y se lo pregunto para aclarar a la población general, posible un escenario de sismo fuerte o sismo grande que a veces se ha dicho que podría, digamos, estar incubándose en esa zona del país, pero no sé, pues, si eso tiene alguna base científica y qué es el análisis que ustedes han hecho, digamos, de un escenario así, si es que hubiera. Claro, es muy importante aclararle a la población que los sismos no se pueden predecir. No podemos saber cuándo ni dónde va a ocurrir el siguiente sismo fuerte en Costa Rica. Tenemos zonas del país donde los sismos son más frecuentes, y esto incluye las penínsulas de Nicoya y la península de Osa. Allí se han presentado sismos con cierta frecuencia, lo cual da una idea de una periodicidad. No siempre las cosas son tan sencillas como decir cada 50 años ocurre un temblor, ¿verdad? Es bastante más complicado que eso. Ahora, aquí lo importante es decir que sabemos que en el país los sismos son muy frecuentes, incluyendo los terremotos. El país ha experimentado 68 terremotos desde 1821, desde que somos una nación. Entonces los sismos aquí son parte de nuestra idiosincrasia. Entonces tenemos que saber cómo reaccionar ante los sismos, ya que tarde o temprano vamos a volver a experimentar un sismo fuerte. ¿Por qué no refrescar un poco eso? Sobre todo porque, vamos, creo que llevamos ya algún tiempo de no sentir un sismo de esta magnitud que nos llegara, digamos, un poco a todos en la población. ¿Cuáles dirían que son algunas de las nociones básicas que debemos tener todas las personas en caso de un sismo? No digamos ya en caso de un terremoto, ¿cómo deberíamos de manejarnos en ese escenario? Okay. Bueno, yo podría mencionar algunas importantes, pero como no voy a poder mencionar todas, es importante que remitir a la población a la página de la Comisión Nacional de Emergencias. Allí pueden encontrar consejos útiles sobre qué hacer antes, durante y después de un temblor. A mí me parece importante reconocer las salidas de emergencia y haber ensayado qué hacer durante un temblor, no solamente en el espacio laboral, sino también en sus casas. Entonces, conocer los sitios seguros de las casas, de los centros de estudio o del trabajo, y saber hacia dónde salir. La Cruz Roja Internacional recomienda el protocolo de agáchese, cúbrese, sujétese. Eso quiere decir que durante el temblor se minimizan los pasos a un lugar seguro. Uno se aleja de ventanas, uno se aleja de objetos que puedan caer y uno permanece en ese lugar hasta que el sismo se detenga. Después ocurre la evacuación. Si estamos muy cerca de una salida, lo mejor es salir, pero si estamos lejos de una salida o un edificio, entonces tenemos que esperar. Y es importante también para las familias tener puntos de encuentro. Y cuando las personas salen de los lugares también tienen que conservar la calma. Sí, es muy importante. Es muy importante porque también ahí pueden ocurrir lesiones, accidentes. Y entiendo también que hasta un protocolo dicta, si está en un sismo muy fuerte, cubra su cabeza, ¿verdad? Sí, de hecho por eso se agacha, se cubre, se sujétese, porque queremos proteger la cabeza de los objetos que puedan caer, queremos que nuestra cabeza no esté en alto. Es importante tener puntos de encuentro para las familias, ¿verdad? Entonces, bueno, si ocurre el evento en el día, entonces saber, bueno, yo voy a recogerlo usted en la escuela o usted me espera en tal parte, ya saber dónde lo vamos a encontrar, porque es muy común en estos casos de desastre que las personas duran mucho tiempo en reconocer dónde se encuentran. Y además que lo primero que vamos a perder son servicios básicos si el sismo es de cierta consideración. Hablo de suministro de electricidad, telecomunicaciones con el suministro de electricidad. Entonces estos protocolos de qué hacer cuando ocurre un sismo, digamos, son, digámoslo así, del mayor interés de las personas, porque habrá tal vez un periodo X de horas o minutos en que las telecomunicaciones no van a estar disponibles, ¿no? Sí, insisto que es muy importante que la población visite la página de la Comisión Nacional de Emergencias o su Facebook. Allí con cierta frecuencia ellos publican recomendaciones y tienen una lista completa de más recomendaciones que podrían seguir en el caso de temblor. Hay algo que quería también preguntarle en conexión con ese tema de los sismos.
mucha, digamos, es la especulación cuando nos ocurre un sismo. Hay quienes están dispuestos a creer que hay una vinculación, que todavía no sabemos si la hay, entre cambios de estaciones y ocurrencia de sismos. Pero quería preguntarle específicamente de los análisis que ustedes regularmente hacen en la red. ¿Qué se puede, digamos, decir con absoluta certeza que caracteriza la sismicidad de Costa Rica? Bueno, nosotros en el catálogo de sismos que viene desde 1974 de la Red Sismológica Nacional no vemos ninguna tendencia que diferencie la estación seca o lluviosa en sismicidad. Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y hemos tenido terremotos en todos los meses del año. Puede temblar, inclusive como ayer, bajo un aguacero en algunas zonas del país, estaba lloviendo cuando tembló, o puede temblar cuando está haciendo mucho calor, o en el volcán Iguazú está haciendo mucho frío en ese momento y en Punta Arenas está haciendo mucho calor. Entonces, el clima va a ser distinto en las diferentes partes del país en el momento en que ocurre un temblor. Entonces no hay una conexión. Es importante que la gente pueda visualizar que tiembla en Alaska, donde es muy frío, tiembla en Siberia, donde es muy frío, tiembla en el desierto de Atacama. En todos los climas tenemos temblores. Y otro aspecto también importante que tienen que tomar en cuenta es que los temblores, su origen ocurre en el interior de la corteza terrestre en la mayoría de los casos. Es a una gran profundidad, donde las condiciones de temperatura de la superficie en realidad no impactan el proceso que esté ocurriendo a profundidad. Quizás, y para ir cerrando nuestra transmisión, lo quería comunicar también a nuestra audiencia que puede visitar, aquí teníamos un banner de ustedes, las páginas de Facebook y también la cuenta de Twitter de la red para enterarse sobre actualizaciones. Como usted bien me dijo hace unos minutos, todavía ustedes están analizando un poco más los orígenes o las causas del sismo en la zona sur. Suponemos que nos estarán actualizando en próximas horas o días, digamos, y sobre todo porque entiendo que, bueno, en un país tan sísmico como este, ese es el día a día de ustedes para también más o menos darse una idea por dónde nos va a seguir temblando más, si se va a conservar alguna tendencia histórica en zonas o si de pronto, digamos, nuevos sismos activan nuevas fallas. ¿Qué hay de ese posible escenario? ¿Se ha dado en el tiempo? Bueno, sí es importante lo que decías. Tenemos varios canales de comunicación, ¿verdad? Donde las personas pueden aprovechar para hacernos preguntas que incluyen el Facebook, el Twitter, el Instagram, y tenemos una aplicación gratuita que se llama RSN. Entonces la gente puede descargar y hacernos los reportes de los sismos allí. Como pueden notar, si visitan nuestras redes sociales, desde ayer estamos haciendo varias publicaciones respondiendo algunas de las preguntas que usted nos acaba de hacer, y también entonces continuaremos todo sobre los sismos de esta zona y sobre todos los sismos que van ocurriendo en el país. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por su ayuda y su conocimiento, y muchísimas gracias también a todos ustedes que nos han acompañado en este espacio, que esperamos sea de la mayor utilidad.